Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos al episodio número 81 del podcast Legado Avatar. Una semana más nos encontramos para continuar hablando del universo Avatar Leyendas y en esta ocasión exploraremos el escenario político tan complejo que vivió el Avatar Kova y cómo este transformó el mundo. Considerada una etapa convulsionada, la era de Kova nos deja una pregunta urgente. ¿La política es un fracaso? Hoy vamos a intentar contestarla, analizando el contexto, las figuras de poder que intervinieron, los errores y aciertos cometidos y el mundo que podría heredar la próxima Avatar Pavi. Así que ya sin nada más que decir, comencemos. Los inicios del nuevo orden político. Para poder hablar en condiciones debemos partir del comienzo, claro está. ¿Cuál podríamos definir como el evento o situación política que marcó un antes y un después en el mundo Avatar entre las eras de los avatares Aang y Kova? La respuesta es obvia, la fundación de Ciudad República. Este experimento multicultural y pacifista, liderado por el Señor del Fuego Zuko y el Avatar Aang, buscaba representar una nueva esperanza para el mundo. Como Tenzin lo dice en el opening de la leyenda de Kova, la República Unida de Naciones pretendió ser un lugar donde maestros y no maestros de todo el mundo pudieran vivir en paz y armonía. Como concepto suena muy lindo y poético, pero detrás de la belleza de la teoría es donde se ocultan, con ingenio, los mayores problemas. En la primera temporada de la leyenda de Kova vemos el sistema de gobierno original que tenía esta ciudad supuestamente idílica, un consejo compuesto por un representante de cada nación, siendo 5 porque las tribus agua, si bien para este punto aún unificadas, iban por separado. Aunque bueno, esto se podría considerar un pequeño agujero de guión. Puede que para este momento aún no supieran que iban a firmar la independencia del sur apenas en la siguiente temporada. Pero bueno, ya fuera eso un fallo o no, lo cierto es que este sistema pretendía dar equilibrio, pero pronto se expuso a sí mismo como lento y vulnerable. El conflicto entre Tenzin y Tarlok que vemos apenas nos lo muestran por primera vez es el mejor ejemplo de cómo se buscó simbolizar una lucha ideológica, libertad espiritual versus control autoritario. Tarlok representa un tipo de político manipulador, dispuesto a tomar medidas represivas para mantener el orden. Su uso del poder para perseguir a los igualitarios y sus mentiras desenmascaran las fragilidades del sistema. Tenzin, por su parte, representa un tipo de político extremadamente pacífico y neutral que en su intento de meditar pausadamente qué decisión tomar, los conflictos logran desenvolverse con libertad y escalan cada vez más. La lección es clara, un sistema pluralista sin mecanismos de fiscalización puede derivar en abuso, como lo vemos con Tarlok, o en inutilidad, como lo vemos con Tenzin. Es evidente, por lo tanto, que cuando Amon y sus fuerzas igualitarias secuestran a todos los concejales y toman el poder, la ilusión de la estructura que estas figuras representan se queda en la nada tan fácilmente. La llegada de Eraiko y la autoridad civil. Tras la disolución del Consejo, el Avatar vence a Amon y las Fuerzas Unidas recuperan la ciudad. Entonces, el pueblo elige a Eraiko como el primer presidente de Ciudad República. Este paso es clave. Por primera vez, el mundo moderno da un giro democrático. Aquí nos podríamos preguntar, ¿de dónde sacaron la idea de la democracia? Nosotros podemos adjudicarlo a la antigua Grecia, pero ¿cuál es la antigua Grecia del mundo Avatar? Si analizamos con atención su historia, no parece que hubiera ninguna. La República Unida de Naciones se formó con habitantes de todas las naciones, por lo que no podía administrarse bajo las leyes de un solo reino o imperio previamente existente. Necesitaba un sistema nuevo y el Consejo de Representantes fue ese primer intento de gobierno compartido que veríamos, tiempo después, mostrarse en el cómic La Brecha. Este primer sistema basado en representantes probó ser ineficaz al ser una invitación constante a las divisiones, por lo que podemos asumir que, una vez superada la crisis de Amon, la ciudadanía decidió que hacía falta una figura ejecutiva clara, directa y única que tuviera todo el poder de decisión y que impidiera que se perdiera tiempo en discusiones ideológicas. Ahora bien, sabemos que los creadores de Avatar se inspiraron en varias culturas asiáticas, pero también
también en conceptos políticos modernos, con el presidente heroico reflejando modelos occidentales contemporáneos. Podríamos decir entonces que la llegada de un primer presidente elegido bajo democracia no fue una evolución natural, sino una construcción necesaria en un mundo que buscaba la paz y la convivencia. Este modelo, por supuesto, trae sus propias crisis. Heroico fue presentado como un líder civil, secular y racional, pero también cobarde, burocrático y muy expuesto a presiones externas. Su relación con el avatar Kova se tornó rápidamente tensa, demostrando no confiar en ella, considerándola impulsiva y queriendo restringir constantemente su accionar. En todo esto, ¿vemos a un presidente responsable o a un obstáculo? Durante el conflicto con Unalaq, el presidente heroico evita involucrarse directamente, argumentando que Ciudad República no debe intervenir en los asuntos del sur, incluso cuando el equilibrio espiritual del mundo estaba en juego. Esta actitud, que parece prudente desde una mirada diplomática, demuestra en verdad una falta de compromiso con los principios que sostienen ese mundo: el equilibrio, la armonía y la defensa de los inocentes. Heroico actúa con cautela, pensando más en la estabilidad de su administración que en las consecuencias a gran escala. No es un hombre corrupto ni malintencionado, pero se comporta como un burócrata atrapado en las reglas de una democracia joven, sin la capacidad de asumir riesgos cuando el momento lo exige. Más adelante, ante la amenaza que representa Kuvira, repite el mismo patrón: se muestra indeciso, espera que otros resuelvan la crisis y solo reacciona cuando el problema ya está fuera de control. A pesar de los signos claros de que Kuvira estaba acumulando poder militar, Heroico no toma medidas preventivas ni establece un frente diplomático o defensivo sólido. De nuevo, su liderazgo se basa en la administración, no en la visión. Confía en que las instituciones y los acuerdos van a resistir por sí solos, cuando en verdad el mundo avatar ha demostrado una y otra vez que necesita líderes activos, capaces de tomar decisiones con base en valores, no solo en estrategias. Heroico no es un tirano, ni un villano, pero sí encarna un tipo de figura política que puede ser peligrosa en contextos inestables, la del líder que no actúa por convicción, sino por cálculo, y en el mundo avatar eso siempre termina mal. Los grandes cambios, ya sean impulsados por el avatar, por villanos como Saheer o por figuras ambiguas como Kuvira, exigen respuestas fundadas en principios éticos, no en tecnicismos. El peligro de Heroico no está en lo que hace, sino en lo que deja de hacer. Su parálisis política frente a decisiones morales importantes pone en peligro no solo su mandato, sino la vida de millones. Es un recordatorio de que, en este mundo, y quizás también en el nuestro, no basta con gobernar. Hay que saber por qué se gobierna y qué valores se defienden cuando el mundo tiembla. Hou-Ting, el fracaso del Reino Tierra. La reina tierra Hou-Ting, por su parte, simboliza el estancamiento de las viejas estructuras. Heredera de un trono que ya no tiene justificación, su estilo de gobierno se basa en el miedo, la desigualdad y el autoritarismo. Controla la información, explota a su pueblo y aumenta constantemente sus lujos. Su incapacidad para adaptarse a los nuevos tiempos la lleva a su fin. Es eliminada por el Loto Rojo, una organización que, aunque extrema, representa la ruptura con el pasado. Con su muerte, el Reino Tierra entra en caos. Este caos permite la aparición de Kuvira, quien promete restaurar el orden, pero como veremos poco después, lo hace con un enfoque tan extremo que pone en peligro a todo el continente. Hou-Ting no solo fracasó como gobernante, también allanó el camino para un líder mucho peor. La caída de la reina Hou-Ting en la leyenda de Kova y el posterior ascenso de Kuvira como líder del Reino Tierra pueden compararse con la caída de Luis XVI durante la Revolución Francesa y la posterior llegada al poder de Napoleón Bonaparte. En ambos casos, el derrocamiento de una figura monárquica desprestigiada, una reina desconectada del pueblo en el caso de Hou-Ting, un rey absolutista en el de Luis XVI, deja un vacío de poder que desata el caos. La incapacidad de instaurar un nuevo orden efectivo,
el frágil liderazgo del príncipe Wu o el inestable directorio francés hace que emerja una figura fuerte, eficiente y carismática que promete restaurar la unidad: Kubira y Napoleón. Ambos concentran el poder en sí mismos, declaran su supremacía y emprenden proyectos de expansión bajo la bandera de la grandeza nacional. Sin embargo, las diferencias son notables. Napoleón surge de una república formalmente constituida y mantiene, al menos en un principio, un discurso republicano, mientras que Kubira rechaza de plano la figura del príncipe Wu y desmantela cualquier intento de república en el Reino Tierra. Napoleón también deja un legado institucional como el Código Napoleónico, que influyó a muchas naciones. En cambio, Kubira no crea una estructura perdurable, sino que su régimen se desmorona junto con su caída. Además, Napoleón es finalmente vencido por una coalición internacional, mientras que Kubira es confrontada por Koba y vencida en el ámbito personal y emocional, reconociendo los límites de su propio dolor y su ambición. Ambas historias demuestran un patrón conocido en la historia política. Cuando una sociedad colapsa por la ineptitud o el abuso de sus gobernantes, puede inclinarse hacia figuras autoritarias que prometen orden. Kubira, al igual que Napoleón, no surge como una villana desde el comienzo, sino como una solución al caos. Sin embargo, ese mismo poder concentrado termina convirtiéndose en una amenaza. Esta comparación nos permite entender cómo las decisiones políticas suelen repetirse bajo nuevas formas a lo largo del tiempo. La fragmentación del liderazgo global. Mientras los grandes gobiernos colapsan, vemos una variedad de figuras emergentes que reflejan modelos de poder alternativos. La Señor del Fuego Izumi es una líder prudente, decide no involucrarse en el conflicto con Kubira, buscando evitar repetir los errores de sus antecesores. Esta neutralidad es debatible. ¿Es sabiduría o pasividad? La pregunta no es menor. En Avatar, la neutralidad nunca es verdaderamente neutral, siempre tiene consecuencias. La Orden del Loto Blanco, por ejemplo, permitió con su inactividad y secretismo que la tiranía de la Nación del Fuego se consolidara. Incluso los espíritus, cuando se desentienden del mundo humano, provocan desequilibrios que otros deben corregir. Entonces, cuando Izumi elige no intervenir, está tomando una posición que afecta al tablero entero, aunque pretenda mantenerse al margen. Su decisión puede interpretarse como una forma de terminar con el ciclo de agresión de la Nación del Fuego, marcada por Sozin, Azulon y Ozai. En ese sentido, es admirable. Por primera vez en generaciones, un Señor del Fuego no busca extender su poder ni imponer su voluntad, pero también puede verse como una renuncia al deber de proteger a quienes no tienen cómo defenderse por sí mismos. ¿Qué pasa cuando el deseo de no repetir errores del pasado impide actuar con justicia en el presente? Izumi, a diferencia de Eraiko, parece actuar desde la reflexión, no desde la inercia, pero su prudencia, aunque bien intencionada, puede dejar a otros expuestos al autoritarismo de figuras como Kubira. En última instancia, la leyenda de Koba plantea una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuándo se convierte la paz en indiferencia? ¿Y cuántas veces el miedo a intervenir termina siendo más perjudicial que el conflicto mismo? Las tribus agua también muestran su complejidad política y moral. Unalaq, jefe de la tribu agua del norte, representa una forma de autoritarismo disfrazada de tradición. Usa la espiritualidad como un instrumento de control, manipulando tanto a Koba como su pueblo en nombre del equilibrio, cuando en verdad solo busca poder absoluto. Su alianza con Batu no es solo un acto de traición, sino una declaración peligrosa. Incluso lo sagrado puede corromperse cuando se pone al servicio de la ambición personal. Unalaq es uno de los villanos más inquietantes de Avatar porque no busca venganza ni dominio, busca reescribir el mundo desde su visión del orden. En contraposición está Tonraq, jefe de la tribu Agua del Sur. Él representa otra clase de liderazgo, valiente, honesto, comprometido con su gente y con los principios del sur. Participa activamente en los conflictos más importantes y apoya a Koba
incluso cuando no está de acuerdo con sus decisiones. Pero su presencia es más simbólica que efectiva. No tiene el poder político ni la influencia necesaria para equilibrar la balanza. A diferencia de Unalaq, Tonraq no impone ni manipula, pero también por eso su impacto es limitado. Está presente, pero no determina el curso de los acontecimientos. Este contraste entre hermanos, uno ambicioso y destructivo, el otro honorable pero periférico, demuestra una triste verdad. En los conflictos de gran escala, la ética sin poder puede ser tan ineficaz como peligrosa. El liderazgo, para ser transformador, necesita algo más que buenas intenciones, necesita capacidad de acción. Y a veces, los líderes que más importan no son los más justos, sino los que saben hacer que su justicia tenga consecuencias. Su Jinbei Fong lidera Shaofu, una ciudad-estado que presume ser iluminada, progresista y libre de las viejas estructuras de opresión. Se presenta como un modelo de convivencia, arte, innovación y autonomía, alejada del caos del mundo exterior. Pero esa misma visión termina volviéndose una forma de aislamiento. Shaofu es una burbuja, cuidadosamente construida para proteger una élite ilustrada que decide cuándo y cómo intervenir. Su neutralidad inicial frente a la amenaza de Kuvira, a pesar de que la conoce personalmente y sabe de lo que es capaz, demuestra no solo un error estratégico, sino una ceguera ideológica. Sujin cree tanto en la superioridad moral de su proyecto que no ve cómo puede ser vulnerado desde dentro. Su negativa a actuar cuando aún podía hacerlo la convierte, sin quererlo, en cómplice de lo que vendrá. Por apegarse a sus ideales de no intervención, Sujin permite que Kuvira crezca, se fortalezca y finalmente la despoje de su propia ciudad. No se trata de que no tenga valores, los tiene y muy firmes, pero su visión de liderazgo está tan centrada en proteger a los suyos sin contaminarse con el mundo exterior que pierde la oportunidad de hacer una diferencia cuando puede. En lugar de anticiparse, reacciona. En lugar de formar parte de la solución, se convierte en otro obstáculo más para quienes sí quieren enfrentar el problema. Sujin es, en muchos sentidos, una figura trágica. Representa un tipo de liderazgo moderno que se ve a sí mismo como alternativo, casi utópico, pero que falla cuando la realidad desafía sus límites. Su historia plantea una pregunta interesante: ¿cuánto vale una sociedad avanzada si no está dispuesta a defender a los demás? El aislamiento, aunque esté revestido de nobleza y arte, sigue siendo una forma de evasión. Y cuando el conflicto llega a sus puertas, las ideas sin acción no son suficientes. En conjunto, estas figuras nos muestran que el liderazgo descentralizado, aunque promueve la diversidad de perspectivas y modelos de gobierno, también conlleva un problema estructural: la fragmentación. Cada líder responde primero a su gente, a su territorio, a su visión del mundo, y no hay mecanismos sólidos que garanticen una acción coordinada en momentos de crisis. Esto produce un efecto dominó de inacción, donde todos esperan que otro actúe primero, o donde cada intervención llega tarde y sin un plan común. La descentralización, en teoría, protege contra los abusos del poder absoluto, pero en la práctica y en el mundo Avatar ha demostrado que también deriva en parálisis colectiva. Sin embargo, este patrón no es nuevo. En la época de Aang, ese mismo fenómeno ya estaba presente, aunque enmarcado en el contexto de una guerra global. El jefe Arnok de la tribu Agua del Norte vivía literalmente encapsulado en el Polo Norte, desconectado del mundo y negado a involucrarse. El Rey Tierra Kuei, por su parte, permanecía dentro de su palacio, manipulado por su asesor, Long Feng, sin verdadera noción de lo que pasaba más allá de sus muros. Ambos eran líderes de grandes naciones, pero sus aislamientos reflejaban un problema estructural. El poder se concebía como algo local, hereditario e inflexible, incapaz de responder con agilidad a un mundo en movimiento. Y si retrocedemos aún más a los tiempos de los avatares Yang-Sheng y Kyoshi, la tendencia persiste. Las novelas nos presentan figuras como el Rey Tierra Fei Shan o el Señor del Fuego Soryu, quienes también gobiernan desde una lógica de protección territorial y conveniencia política. Si bien ambos llegan a tener momentos de lucidez y complejidad, su instinto primordial es la preservación de su estatus y el bienestar exclusivo de sus propias naciones.
El mundo Avatar nunca fue amplio en número de países, pero con las pocas naciones que tiene, se ha encargado de tratar el egoísmo como la moneda común entre los poderosos. No importa cuán espiritual sea el entorno o cuán nobles sean los discursos, cuando llega la hora de actuar por el bien común, casi siempre pesa más el miedo a perder el control que el deseo de hacer lo correcto. Puede que por eso se justifique tanto el próximo punto, porque si todos los líderes fallan en actuar unidos, si los gobiernos se aíslan y si el equilibrio depende de decisiones individuales contaminadas por intereses particulares, entonces alguien más tiene que intervenir. ¿Quién tiene la responsabilidad de unir lo que los líderes dividen? ¿Quién representa algo más grande que una bandera o un trono? El surgimiento de los extremistas. La gran tragedia de la era de Kova es que, ante la debilidad, fragmentación o indiferencia de los líderes institucionales, emergen figuras extremas que llenan ese vacío con propuestas radicales. Lo más inquietante no es que sean villanos en el sentido clásico, sino que sus discursos están bien construidos, tocan fibras sensibles y responden a necesidades reales que los gobiernos ignoran o minimizan. En un mundo sin coordinación, sin una visión colectiva clara, el extremismo no solo encuentra espacio, encuentra audiencia y encuentra esperanza. Amon encarna el resentimiento profundo de los no maestros, una población históricamente relegada frente al poder político, económico y cultural de los maestros. Su movimiento, los igualitarios, no es simplemente un frente terrorista, es un llamado social que pone sobre la mesa preguntas incómodas que nadie quería responder. ¿Por qué los maestros dominan todas las instituciones? ¿Qué sucede con aquellos que nunca tendrán ese poder? Amon no surge del deseo de destruir por destruir, sino como respuesta al abandono estructural. Su propuesta, quitarles el poder a los maestros, es aterradora, pero también funciona como símbolo de justicia para los olvidados. Sahir, por su parte, lleva ese planteo aún más lejos. Su propuesta no es redistribuir el poder, sino eliminarlo por completo. Como anarquista, propone la libertad total, la desaparición del Estado, el fin de los gobernantes, pero no lo hace como un fanático. Es culto, reflexivo y carismático. Su presencia desconcierta porque, a diferencia de otros antagonistas, él no es egoísta. Cree realmente que está liberando al mundo de sus cadenas. Y aunque su utopía resulta inviable en la práctica y se vuelve letal en sus métodos, su crítica invade con éxito una sociedad cansada del estancamiento. Sahir no convence porque miente, convence porque señala lo que duele. Kuvira representa la otra cara del péndulo, la eficiencia autoritaria. Cuando el reino tierra se fragmenta tras la caída de la monarquía y el liderazgo de Gu se muestra débil, Kuvira entra en escena como la respuesta rápida, firme y concreta. Devuelve el orden, reconstruye la infraestructura, crea una nueva narrativa nacional. Pero el precio es alto: vigilancia, propaganda, represión y culto a la personalidad. Ella se autoproclama la gran unificadora y lo logra, pero al costo de imponer una unidad que anula la diversidad y convierte la obediencia en norma. No es simplemente una tirana, es la versión más extrema de una necesidad no atendida, la del orden y la seguridad. Estos tres villanos tienen algo en común: no surgen del capricho ni de la locura, se nutren del fracaso político, de la ausencia de líderes legítimos que sepan escuchar y actuar. Son el síntoma de un sistema que dejó de responder a su gente, son la reacción a gobiernos lentos y burocráticos. La moraleja es clara y contundente: la naturaleza detesta el vacío y la política también. Cuando las instituciones no ofrecen respuestas, el extremismo ofrece certezas, y aunque esas certezas sean peligrosas, para muchos eso es mejor que el abandono. Zhu Li y la oportunidad del cambio. Zhu Li es una figura inesperada, pero profundamente significativa dentro de la evolución política del mundo Avatar. Su tránsito de silenciosa asistente de Varrick a candidata presidencial representa más que un ascenso personal, simboliza la posibilidad de un relevo generacional en la conducción del poder. Zhu Li aparece en un contexto donde los líderes tradicionales han fallado sistemáticamente y ofrece una imagen distinta: alguien que ha trabajado desde las sombras, que
conoce el sistema por dentro, pero que no ha sido alcanzada por este. Es pragmática, eficiente, meticulosa y con una sensibilidad social que sugiere que no quiere el poder por vanidad, sino por responsabilidad. Aunque su plataforma política no ha sido explorada con gran profundidad o cercanía, los indicios son prometedores. Habla de transparencia, de un enfoque tecnológico para modernizar el gobierno y sostiene una postura firme contra el autoritarismo. Zhu Li no pretende imponer su figura, sino ofrecer soluciones. Representa una forma de liderazgo más horizontal, más metódico, menos espectacular, pero quizás más realista. Por eso la gran pregunta es inevitable. ¿Podría Zhu Li marcar el inicio de una política más sana, más ética, más cercana a la gente y alejada del culto a la personalidad que dominaron figuras como Kuvira o incluso Raiko? Su relación con Varrick también es clave en este proceso. Varrick encarna el viejo mundo, un capitalista excéntrico, manipulador, interesado solo en su beneficio, pero con Zhu Li a su lado cambia y se vuelve más empático. Ella lo empuja a convertirse en alguien mejor y eso también es simbólico. La redención del sistema puede comenzar cuando se le exige rendición de cuentas desde adentro. Juntos representan la posibilidad de que incluso los actores más defectuosos del viejo orden pueden transformarse. Sin embargo, el caso de Zhu Li también deja entrever una tensión preocupante. En una escena clave, se muestra reticente a intervenir contra Wan y el resurgimiento imperialista en el Reino Tierra, a pesar de tener en sus manos al mismísimo Avatar como recurso. Esa actitud, esa voluntad de preservar la estabilidad por sobre la acción, la acerca peligrosamente al tipo de liderazgo que tanto se ha criticado: técnico, frío, centrado en la imagen y no en la justicia. ¿Está siendo prudente o está repitiendo el patrón de Raiko? ¿Está siendo guiada por la razón de Estado o por el miedo a las consecuencias? Aquí se vuelve inevitable la comparación con Izumi o incluso con Tenzin, figuras que se sienten moralmente íntegras pero que en momentos cruciales eligen la inacción. Zhu Li tiene el potencial de ser la cara de un nuevo paradigma político en el mundo Avatar, pero el peligro es que esa cara nueva oculte los mismos mecanismos de siempre. El cambio no se da solo por quien ocupa el cargo, sino por cómo se ejerce el poder cuando la estabilidad entra en conflicto con lo correcto. El desafío para Zhu Li y para cualquier líder que la suceda será terminar con el ciclo de neutralidad cómoda y dar el paso hacia una política que no solo administre, sino que también transforme. Kova como figura desestabilizadora. Ahora toca hablar de Kova, no como heroína o como personaje emocional, sino como figura política dentro del sistema del mundo Avatar. Y en ese sentido, Kova es un factor profundamente extraño. Posee un poder espiritual y físico que no está sujeto a elección, ni a rendición de cuentas institucional, ni a limitaciones legales claras. Es una figura mística con autoridad global, pero sin un cargo formal. Su legitimidad no nace del pueblo ni de los gobiernos, sino de un ciclo ancestral que ella no eligió, pero que debe encarnar. Eso, en un mundo cada vez más moderno, genera un cortocircuito. Las instituciones contemporáneas, que son gobiernos electos, consejos, diplomacia y la prensa, no saben qué hacer con ella. Incluso las monarquías, como las de la Nación del Fuego o las tribus Agua, sobreviven más por tradición que por eficacia y están sujetas a ciertas normas internas. Kova ayuda, sí, pero muchas veces lo hace sin pedir permiso. Actúa desde la urgencia, desde el deber cósmico y no desde el protocolo. Y eso la hace chocar una y otra vez con figuras como Raiko, que se apega al procedimiento institucional, con Unalaq, que la manipula para sus propios fines, o incluso con Sujin, que desea que el avatar intervenga, pero a su manera, bajo sus propios tiempos y con su marco de control. Su función nunca parece encajar del todo. Cuando actúa con rapidez, la acusan de impulsiva. Cuando se detiene a pensar o se repliega para sanar, la acusan de abandonar sus responsabilidades. Está siempre en falta, haga lo que haga. En múltiples ocasiones es culpada por desastres que en realidad intentó evitar o que fueron consecuencias imprevistas de decisiones tomadas con buena intención. El ejemplo más claro es cuando decide abrir los portales espirituales. Su objetivo era restaurar la conexión perdida entre humanos y espíritus, pero el resultado altera la física del mundo, desata el caos y fortalece indirectamente amenazas como Sahir o las lianas espirituales.
Kova no es una avatar en tiempos de balance, es una avatar en plena transición entre eras, y eso la convierte, irónicamente, en una figura desestabilizadora. Representa el cambio, y el cambio en política siempre incomoda. El mundo moderno no tiene aún una categoría para ella, no cabe en los esquemas. Es una voz que actúa desde una dimensión espiritual en un mundo cada vez más material, burocrático y mediático. Esto explica, en parte, por qué Kova termina tan aislada emocionalmente, no solo por el trauma, la presión o los combates físicos, sino porque el sistema mismo no tiene lugar para ella. La necesitan, la invocan cuando hay crisis, la colocan en el centro de las esperanzas globales, pero al mismo tiempo le piden que no intervenga demasiado, que no imponga, que no desestabilice. Es el eterno dilema de la figura que representa un poder superior en medio de estructuras humanas que intentan controlarlo todo. Y aquí entra una pregunta clave. ¿Debería el avatar ser parte formal de las instituciones políticas? ¿Debería tener un papel designado o seguir siendo esa fuerza autónoma, incómoda pero necesaria, que aparece desde fuera del sistema? Esta tensión no es nueva. Incluso Aang en su época tuvo que navegar la línea entre lo espiritual y lo político, pero con Kova la tensión se profundiza, porque su mundo ya no se puede detener a esperar la iluminación. Las crisis son inmediatas, visibles, mediatizadas y necesitan soluciones no solo sabias, sino políticamente correctas. Además, a diferencia de avatares anteriores, Kova no hereda una estructura clara. El Loto Blanco ha perdido su reputación, la Nación del Aire está apenas renacida y los demás líderes no actúan con coordinación. Está sola, pero todos esperan de ella unidad, y eso es insostenible. Se le exige ser la solución, pero sin permitirle ningún marco desde el cual ejercer esa función. En otras palabras, el mundo aún quiere al avatar como símbolo, pero no sabe o no quiere integrarlo como actor legítimo dentro del nuevo orden. Finalmente, podríamos preguntarnos si Kova está marcando el final de un tipo de avatar tradicional. Su ciclo sigue, sí, pero sus métodos están cambiando. Ya no es solo la mediadora entre mundos, sino también la detonante de cambios estructurales. En su paso, los sistemas tiemblan. Y aunque se le critique por ello, quizás ese temblor sea justamente lo que el mundo necesita para reconstruirse bajo una lógica nueva. Conclusión. Entonces, ¿podríamos decir que fracasó la política en la era de Kova? La respuesta, como casi todo en este mundo, es compleja. Sí, hubo fracasos enormes, gobiernos que no supieron estar a la altura, decisiones tardías, líderes paralizados por el miedo o por el ego, pero también hubo intentos honestos, reformas profundas y figuras que se animaron a hacer las cosas de forma diferente, aunque se equivocaran. La política no cayó por completo, pero sí fue puesta a prueba como nunca antes. El legado que se deja es ambiguo, un mundo más conectado tecnológicamente, con medios, opinión pública, instituciones nuevas, pero también fracturado por conflictos, por desigualdades históricas y por el peso de decisiones mal tomadas. Un mundo donde el avatar ya no es visto como un salvador, sino muchas veces como un factor de inestabilidad, como alguien que cuestiona lo establecido más que alguien que lo refuerza. Pero incluso entre los escombros aparecen señales de posibilidad, nuevos sistemas como la incipiente democracia del Reino Tiava, nuevas voces como Zhu Li dispuestas a liderar con otra lógica, nuevas generaciones de maestros y no maestros que ya no ven al poder como algo sagrado, sino como algo que debe ser justo. La política en la era de Kova no fue perfecta, fue humana, caótica, contradictoria, muchas veces frustrante, pero también muy valiente, porque se atrevió a intentar algo distinto en un mundo muy cambiante. Quizás el gran mensaje de esta era es que el equilibrio no se alcanza con fórmulas, sino con coraje, con errores, aprendizajes y una voluntad constante de mejorar. Y ahí, la figura del avatar, con todos sus conflictos, sigue siendo necesaria, no como diosa ni como juez, sino como recordatorio de que el cambio nunca va a llegar sin que las estructuras se sacudan. Ahora quisiera escucharlos o leerlos, mejor dicho, a ustedes. ¿Creen que el mundo avatar necesita más democracia o necesita un nuevo tipo de liderazgo que ni siquiera conocemos todavía? Déjenmelo en los comentarios. Esta cuarta temporada del podcast sigue adelante, pero ya entrando en su tramo final, así que disfrutemos lo que quede por delante. Gracias y hasta la próxima.